niveles de comparación. O sea, tenemos nosotros que determinar los niveles de comparación de nuestras razones simples. Las razones estándar no es más que la acumulación o el promedio de las razones simples. Ahorita vamos a compartirles ya el material y solo estaba dejando al licenciado Toniel como coanfitrión. Bueno, y entonces vamos a compartirles la pantalla, ¿sí? Y de inmediato vamos a dejarles a iniciar la grabación de la clase para que así podamos tener todos los protocolos académicos que nos están solicitando las direcciones. Muy bien, entonces ahorita les compartimos la pantalla, ¿sí? Abrimos el escenario de Power, buscamos el archivo. Acá ustedes ya lo están viendo delante de sus pantallas. Acá estamos, lo buscamos rápidamente. Está todo pues coordinado como corresponde. Y acá tenemos finanzas 1, ¿sí? Tenemos acá y vamos a buscar las razones. Aquí tenemos las razones y acá está el de las razones estándar. En atención a Madeline, que me parece oportuna su participación. Bien, Madeline, ahí está tu caso práctico de razones estándar. Bueno, vamos a hablar del tema. Solo un segundo en lo que activo la grabación de la clase para que les quede evidencia y respaldo de su trabajo que ustedes están estudiando. Bueno, iniciamos. Damos grabar clase, iniciar la grabación. Iniciar y vamos a darle, ya se está grabando. Muy bien. Ok. Entonces, veamos el ejemplo, pues. Partamos y acá estas diapositivas sí no se las voy a compartir. Estas sí le van tomando capturita, pues, ¿verdad? Porque ese sí son derechos de autor. Bueno, ahí tienen el escenario. Muy bien. Oiga, medidas generales de eficiencia. Esa es la razón estándar. ¿Por qué? Porque te dice cuándo estás bien o cuándo estás mal. Significa que te mide tu nivel de eficiencia. Ok, ¿qué es una razón estándar? ¿Sí? Es igual al promedio de una serie de cifras o razones. Está fácil. Es el promedio de una serie de cifras o razones simples de los estados financieros de la misma empresa o de distintas fechas o de periodos, o bien el promedio de una serie de cifras o razones simples de estados financieros a la misma fecha o periodo de distintas empresas dedicadas a la misma actividad. Ok. En español. Bueno, ¿qué es la razón estándar?
es el promedio de la razón simple. En español, mis hijos. La razón estándar es el promedio de la razón simple. Ahora, hay varias formas de calcular los promedios. Bueno, entonces, el primero de ellos, el promedio aritmético simple, el que desde la escuela de párvulos, cuando nos enseñaban en mi país, Pepe y Polita, ¿sí? Cuando nos enseñaban trocitos, caritas y estrellitas, nos decía que un promedio era la sumatoria de los términos dividido el número de los términos. Sumatoria de los términos dividido el número de los términos. Eso desde la primaria, acá desde la escuela básica, en mi país así le llamamos escuela básica. Acá ustedes le ponen escuela primaria, le enseñan a sacar el promedio de una serie de datos. Sumatoria de términos dividido el número de términos. Ese es el promedio matemático universal. Ese es el que está en el álgebra del señor Baldor. Bueno, pero a eso aparecieron los financieros y sacaron otras formas. La mediana. La mediana. Esta es el número de términos más 1 dividido entre 2, o sea, el saldo inicial más el saldo final dividido entre 2. Este es el más oportuno para las finanzas. ¿Por qué? Porque está bien el promedio aritmético. No tenemos esa serie de datos para sacar el promedio, pero usted sí puede tener el saldo de apertura, el saldo final y dividirlo dentro de 2. ¿Se recuerdan que así hicimos varios ejercicios de razones para sacar el saldo del inventario? ¿Se acuerdan de ese tema, verdad? Entonces, nos dan el saldo inicial, tenemos que investigar el saldo número 2 dividido entre 2 para determinar el promedio. Ese promedio de razón estándar se llama mediana. Llevamos 2, el aritmético y la mediana. Un tercero. El tercero dice que no tenemos más que el saldo final. O tenemos una serie de datos de 6 meses y es la moda o modo, el término que más se repite de la serie. O sea, usted en una serie de datos debe de buscar el que más se repite dentro de las razones simples. Debe de determinar el grupo de las que más se repiten. Ahora, usted me dirá, está bien, Morales, tenemos 5 años de razones. Ejemplo, ya vamos a ver los ejemplos, pero tenemos 5 datos de razones, pero ninguna se repite. Entonces, ¿cuál es la moda? Pues ahí no podemos aplicar la moda, porque no hay ninguno que más se repite. Pero el profesor dijo que usted tenía que explicar la moda, ¿sí? Y tenía que encontrar la moda. Bueno, entonces tenemos que aplicar el criterio de entendimiento cuando nosotros venimos y observamos que hay valores que se repiten no en forma exacta, pero sí en valores semejantes o similares. Quiere decir que se utilizan las aproximaciones.
y ese sería el valor que más se repite. Pero si no hay un valor explícito, pues no se puede aplicar la moda. Habrá que aplicar otros de los dos métodos anteriores. De preferencia, se debe utilizar el primero, que es el promedio aritmético, porque es una serie de datos, que es la sumatoria de los términos dividido el número de los términos. Pero ahorita estamos viendo el promedio de la moda, en donde nosotros vamos a determinar que es el valor que más se repite en la serie. Si no aparece un valor que más se repite, aunque sea 2 veces, entonces definitivamente no se puede aplicar este procedimiento para... ¿Ah? Para, ¿cómo se llama? Poder establecer la razón estándar utilizando este promedio. Muy bien. Las dos siguientes, a mí no me parecen, pero están dentro de el material didáctico del curso. Y no me parece porque son fantasías de Walt Disney que no las entiendo. Vea usted, juzgue y observe. Promedio geométrico. Consiste en la raíz n de los productos de la serie. Chispas, Batman. Parece acertijo esto. ¿Cuál es? Raíz de n, no es raíz cuadrada, es raíz n del número de serie o del número de términos, ¿sí? Del producto, o sea, de las multiplicaciones de la serie que compone. Si yo le digo al empresario, para sacar un promedio, usted suma 5 razones y lo divide entre 5, ahí le da un promedio, el empresario me va a entender. Si al empresario le dice, mire, usted toma el saldo inicial y toma el saldo final y lo divide entre 2, el empresario me va a entender. Y si al empresario le dice, mire, dentro de esta serie, observe que la posición 3, 4 y 5 se repite, esa es la moda, entonces ese es el promedio de su razón, el empresario me entiende. Pero si le digo la marihuanada, que es la raíz n del producto de la serie, me va a decir que de qué estoy hablando. Yo no entiendo esto, pero no digan que Morales no se las enseñó. Esa es una forma de establecer un promedio geométrico. Tal vez los científicos o los matemáticos o no sé. Yo creo que hay que tener alguna función en alguna carrera, pero en finanzas no le veo por dónde. Esa es esa. Ahora miren la otra. La otra sí es puro Harry Potter, man. Pura fantasía. Promedio armónico. Se divide el número de términos de la serie entre la sumatoria de los recíprocos del número de términos, o sea, de la razón. Observe, número de la serie dividido la sumatoria del recíproco de la razón. Si la anterior era maravilla Walt Disney World, esta es pura Harry Potter. Y no me estoy burlando. Sencillamente son tan maravillosas, tan fantasiosas,
tan astronómicas que solo la fuerza nos acompaña. Puro Star Wars. ¿De dónde salen? ¿Por qué salen? Lo que sí es cierto es que sí son válidas, pero no le encuentro sentido. Disculpen, así es este pobre Machu Picchu que se expresa sus sentimientos de esta manera. Esas son las 5 técnicas o son los 5 procedimientos para determinar las razones estándar. Pueden haber más, pero con 5 más que suficiente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, a ver qué sucede. Bueno, ustedes tienen allí y tienen que el activo corriente y el pasivo corriente. ¿Cuál es esa? La razón de la solvencia. ¿Se acuerda, amigo? ¿Se acuerda qué es razón estándar? Sí, es el promedio de las razones simples, o sea, es el promedio de las 29 razones que usted tiene en su prontuario. Bueno, entonces la primera, bueno, pensemos, la razón de solvencia. ¿Y cuál es la razón de solvencia? El activo corriente dividido el pasivo corriente. ¿De dónde me saqué los datos? De la fantasía de Walt Disney, ¿sí? Bueno, puro Disney Channel. En el año 16, activos corrientes 325, pasivos 100. En el año 2020, activos corrientes 400, pasivos 200. En el año 18, activos corrientes 375, pasivos corrientes. En español, ¿por qué lo dije así? ¿Por qué lo expresé así de esta manera? Observe, es una serie de datos de 5 años, ¿sí? Por lo tanto, tengo la razón de solvencia de 325, 280, 267, 267 y 2. Y después decidí hacer la de endeudamiento. Vuelvo a repetirles, las razones estándar es el promedio de las 29 razones de su prontuario. Aquí tomé la solvencia y después tomé la de endeudamiento, ¿sí? Entonces tengo que la razón de endeudamiento es pasivo dividido activo. Tengo 325 y 800, me da el 41%. Para el año 17, el 37%. Para el año, ¿sí? 18, 40. Para el año 19, 50. Y para el año 20, 37. Lo mismo puedo hacer con liquidez, con propiedad, con la famosa rotación del activo, etcétera. Pudo haber sido cualquiera. Ahí tengo ya las razones de 5 años. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces. Si tomamos la primera, el promedio aritmético, dice que es la sumatoria de T. ¿Qué es T? Términos. Dividido el número de términos. O sea, que es 325 más 280 más 267 más 267 más 2 igual a 1339. Dividido 5, la razón estándar de la empresa es 267. Ok. Cuando hablamos de la razón de solvencia, dijimos que lo normal era 2-1. A nivel empresarial, esta empresa tiene una razón de 2.67, no de 2. Quiere decir que tiene 2
quetzales con 67 o 68 centavos para pagar un quetzal de pasivo. Quiere decir que esa razón estándar, si fuera 3, en el año 2021, uspin-pin. Pero si fuera 2.50, ¿qué está pasando, chato? Estás perdiendo solvencia. ¿Por qué? Porque tu razón estándar promedio era de 2.67. En el año 21 tuviste 3, bravo. O sea, tu nivel de capacidad de pago mejoró, porque tu promedio es 2.67 y tenés 3, estás bien, pim, pim. Pero si tenés 2.50, ojo, cuidado, alerta. ¿Qué está pasando? Estás perdiendo activos corrientes. Para eso sirven las razones estándar. Vamos a ver el endeudamiento. El endeudamiento tenía igual sumatoria de términos dividido el número de términos. Teníamos 41, 37, 40, 50 y 37. Es igual a 205. Lo dividimos dentro de 5 y el nivel de endeudamiento es 41. Ese es el promedio. Mira, en el año 20 estabas en 37. Magnífico. Estabas muy bien. Pero mira, en el año 20 estabas en el 50. Mira, en el año 17 estabas en 41. Sumatoria de términos dividido el número de términos. ¿Te das cuenta? Te fija tu parámetro de medición. O sea, por ejemplo, yo que soy una persona hipertensa, la presión arterial tiene que estar 120/80. Yo la tengo en 200. Soy una persona enferma. O sea, ya 200 no debería estar. Ya por mis años que tengo encima, pues a nosotros los de la tercera edad, pues andamos en el orden de 140, 150 la presión arterial, pero no 200. O sea que yo soy una bomba atómica. En cualquier momento, Chipirín Pérez. Pero como soy hijo del Altísimo, la mala hierba nunca muere. Y si muere, retoña. Así que aquí me tienen echando batería. Pero ya tengo, ese es mi parámetro de medición, esa es mi razón estándar de mi presión arterial. Acá es el nivel de endeudamiento de esta empresa durante los últimos 5 años ha sido del 41%. Comparado contra la razón estándar universal, que es del 60%, esta empresa no tiene mucha deuda. Puede ser que sea bueno o puede ser que no sea bueno también, porque automáticamente ella está comprando sus activos con su propio dinero. Y el beneficio de la deuda es comprar activos con deuda ajena. Promedio aritmético. Hagamos el ejercicio con la mediana. Sí. La mediana dice que es n más 1 dividido 2, o sea que es 5 más 1 dividido 2, igual a 3. ¿Sí? Significa la posición del saldo. ¿Sí? O sea que es de 2.67. Pero si utilizamos el saldo inicial más el saldo final de la razón estándar era 3.25, más el final 2, dividido 2, me da 2.62. Y vea, por posicionamiento, estaba en 2.67. En la deuda tenemos que era la posición número 3, ¿sí? Y nos daba el 40%.
Si lo tomamos saldo inicial más saldo final, 41% el inicial, 37% el final, dividido 2 es 39. En posicionamiento, con respecto al saldo inicial y saldo final, nos varía por centímetros. ¿Sí? ¿Cuál de los dos tenemos que utilizar? Bueno, debemos de utilizar el del saldo inicial más saldo final, que es el que comúnmente conocemos en las finanzas. Promedio de las razones simples. Vamos ahora a la moda, el que más se repite. ¿Ok? En la moda, de acuerdo a lo que calculamos, en la razón de solvencia se repite 2 veces el 267. Por lo tanto, el índice de solvencia de esa empresa es 267 porque es el que más se repite. Y en deuda, el que más se repite es el 37%, ya no el 41%, sino que como quien dice que la deuda de la empresa debe de ser el 37%. Perfecto. Muy bien. Miremos ahora las de Harry Potter. El promedio geométrico. Observe. La razón de solvencia. 325 más 280 más 267, 267 y 2. Y dice el producto. El producto es multiplicación. ¿Sí? Quiere decir que 325 por 280 por 267 por 267 por 2 me da 129,74. Y a ese le saco raíz quinta. ¿Por qué? Porque son 5 razones las de la serie. Igual a 264. De que funciona, funciona. Pero ¿cómo le explica usted al propietario eso? Raíz n del producto de la serie. Las anteriores 3 sí las explico, pero esta, bueno, no sé si es por la piedra de Adán o la piedra filosofal o el castigo de no sé qué. Este es puro Harry Potter, man. Adivinando, chato. No tengo otra. Y no me estoy burlando de Baldor, ¿no? Es que no le encuentro sentido, pues. Esta es la de Harry Potter, va. Y la de Walt Disney, que dice que es, perdón, terminemos entonces ahora con la deuda. La deuda, ¿se acuerdan? Era 41, 37, 40, 50 y 37. Me da 0.01150. Raíz quinta me da 0.41. De que pega, mis hijos. Yo no digo que no pegue, pero no le entiendo. Vamos a la de Walt Disney. Esta está más, esta sí es pura fantasía, muchacha. Dice que es la sumatoria del recíproco de la suma de las razones. O sea, el recíproco de un valor es 1 dividido 325. Para comenzar, ¿qué es recíproco? ¿Va? Ese 1 dividido 3.25, que es la razón. La del segundo año, 280, 267, 267 y 2. Pero
¿Qué es recíproco? ¿Y por qué estamos tomando un 1? Debo de entender que ese recíproco es lo diferente del valor absoluto. Creo, no lo sé. Con todo respeto, no lo sé. Pero ese es el recíproco. Bueno, está bien. Entonces, si a 1 lo divido entre 3.25 me da 0.31, más 1 dividido 280 del segundo año me da 0.36, 0.37, 0.37 y 0.50. ¿Y cuántos términos son? 5. La sumatoria de eso dividido dentro de 5, dividido dentro de la sumatoria del recíproco de la razón, me da 2.62. En el promedio armónico me daba 2.67. Y en el promedio aritmético me daba 2.62.5. O sea, pegan, pero este sí parece de trocitos, caritas y estrellitas. Esta sí no le encuentro lógica, pues. Pero por lógica, de que pega, pega. Forma de determinar a través de los promedios geométrico armónico, del promedio armónico. El día de mañana les preguntan, pues ustedes saben que existe, ¿va? Miremos la razón de endeudamiento. Era 41, 37, 40, 50 y 37. El recíproco me da 243 más 270 más 250 más 2 más 270. Son 5 términos, la sumatoria de ese recíproco y me da 0.41. Y el nivel de endeudamiento era 0.41. Bueno, entonces, ahí tenemos el ejemplo práctico de las razones, ¿sí? Tenemos ya bien definido. Y Madeline, no sé si con esto, pues, se cumple tu expectativa de qué era lo